Hoy vamos a estar iniciando un nuevo material. Vamos justamente a entrar hoy en la parte neumatológica. Vamos a estar hablando hoy acerca de la doctrina del Espíritu Santo. La palabra neumatología, para que lo sepan, neuma, que es el prefijo que se utiliza en este caso porque es una palabra compuesta, significa en griego espíritu. Eso es lo que significa en griego. Neuma es espíritu en griego. Y logía, que como ya ustedes saben que es una palabra que es muy común siempre en estas palabras compuestas. Bueno, tenemos cristología, tenemos neumatología, demonología, satanología, todos esos temas, como ven, tiene parte en el asunto de esta configuración de palabras compuestas, siempre la palabra logos. Pues logía viene de logos, que significa el estudio de. Entonces, si decimos neumatología, estamos hablando del estudio del Espíritu Santo. En este caso, porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Como ya venimos hablando, como hemos venido viendo en las últimas semanas, ya tocamos la parte de teología propia, que es hablar de Dios Padre. Hablamos acerca también de Cristo en cristología, que ya culminó esa materia la semana antepasada. Y hoy vamos a entrar en neumatología. Ya con esto estaríamos entonces abarcando la totalidad de lo que nosotros conocemos como la Santa Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar la clase acerca del Espíritu Santo y es sumamente elemental. Antes de entrar en ello, quiero que, porque hoy solamente vamos a tener nada más la introducción al tema de neumatología, quiero que pongamos en relieve para que veamos las distinciones fundamentales que existen entre las sectas que dicen ser cristianas y el cristianismo ortodoxo histórico. Ustedes saben que muchas de las sectas, la mayoría de las sectas, todas las sectas supuestamente cristianas, tienen una distorsión profunda, elemental, de lo que es la Santa Trinidad. Por ejemplo, los mormones hablan de una Trinidad, pero de una Trinidad que en términos de la ortodoxia cristiana no tiene nada que ver con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo ser, ontológicamente hablando, en esencia, es decir, los tres son Dios. Mientras que, por ejemplo, los mormones, que son los santos de los últimos días, los santos de Jesucristo de los últimos días, así se hacen llamar ellos no creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo compartan la misma esencia y que los tres sean un solo Dios, sino que piensan que son tres personas distintas, con voluntades distintas y con un material ontológico distinto. Es decir, que hay una distinción en todos los aspectos, ya no es simplemente una distinción de la persona de cada una de estas entidades, sino que es una distinción que se da incluso en la naturaleza. Y nosotros los cristianos no decimos que haya una distinción en la naturaleza del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tienen la misma naturaleza y por eso decimos que los tres son Dios, pero que los tres hacen un solo Dios. En el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos sí no creen, ellos abiertamente rechazan el concepto de Trinidad y ellos piensan que el Espíritu Santo no es una persona. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza lógicamente impersonal, a la cual ejemplifican como la electricidad o como las ondas, que es algo invisible, inmaterial, lógicamente, y que simplemente se reduce a la categoría de fuerza. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, tratan el tema del Espíritu Santo, que les toca hablar del Espíritu Santo en la Biblia, ellos dicen, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, no es una persona, sino que es la fuerza de Dios. Lógicamente, esta gente, los testigos de Jehová, también tienen completamente distorsionado, de hecho, no creen en la Trinidad, y ese es digamos, esa es la manera en cómo ellos visualizan al Espíritu Santo de Dios. Como ven, y en todos los aspectos se lo he dicho, cada vez que nos tocaba tratar parte de la Trinidad, cuando vimos teología propia, que significa hablar del Padre, después vimos cristología, que es la doctrina sobre Jesucristo, y en neumatología, que estamos ahora, que es la doctrina sobre el Espíritu Santo. Como podemos ver en todas y cada una de estas teologías o doctrinas, nos hemos dado cuenta cómo todas las personas de la Trinidad han sido atacadas en alguna secta particular. Por ejemplo, los testigos de Jehová atacan al Padre y al Espíritu Santo, creen solamente en Cristo
de una manera que para empezar no es nada ortodoxa, y cuando hablan del Padre distorsionan por completo la realidad, y cuando hablan del Espíritu Santo, bueno, yo les acabo de decir que ellos piensan que es una fuerza. Cuando hablamos de los mormones tenemos también una completa distorsión, donde se presentan a tres seres que son ontológica y esencialmente distintos, aunque son tres personas, pero son ontológicamente distintos. La esencia, la naturaleza que tienen es completamente distinto. La naturaleza del Padre dista de la del Hijo, y la naturaleza del Hijo dista del Espíritu Santo, y así entre ellos dista por completo la naturaleza de cada uno de ellos. Si nos vamos, por ejemplo, a las sectas de los Only Jesus, o sea, los solo Jesús son unicitarios. Ellos creen que Cristo es el Padre y el Espíritu Santo a la vez, y que Cristo en realidad es abarcativo de todas esas personas, que en realidad no son personas distintas, sino que cuando la Biblia habla, por ejemplo, del Padre, está hablando de un título de Jesucristo, más no de que hay un Padre aparte, o otra entidad o otra persona. Cuando hablan del Espíritu Santo, dicen simplemente que el Espíritu Santo no es más que otra cosa que el Espíritu mismo de Jesús. Pero como ven, todo converge en el hecho de que Cristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Claro, ellos ni siquiera mencionan eso, ¿no? Porque para ellos sería metodológicamente incorrecto hablar en esos términos por la creencia que tienen de cara a este asunto. Entonces, como vemos, todas las herejías que han surgido históricamente, todas y cada una de las blasfemias que han surgido en los grupos heréticos, los grupos sectarios, siempre atacan a alguna de las personas de la Trinidad. En unos creen que Cristo no es, en otros creen que no es el Padre, en otros creen que no es el Espíritu Santo, pero siempre van en ataque de alguna de las tres personas de la Trinidad. Lógicamente, la persona más atacada dentro de la Trinidad siempre ha sido Cristo. Cristo es la más atacada de todas, porque de hecho existen cantidades de herejías que, si me las pongo a mencionar aquí, para empezar, los términos que se utilizan para hablar de ellas son cosas que nos dejan con el coco dando vueltas, ¿no?, en la cabeza, patinando el coco, porque hay una terminología y a veces un poco engorrosa que lógicamente no es propia del argot de las personas que no tienen dentro de su quehacer profesional la teología, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, del nestorianismo, hablamos del monofisismo y hablamos de algunas otras herejías, como también el arrianismo, que son todas herejías de cara a la persona de Cristo. Hoy vamos a hablar entonces acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, distinto a lo que dicen todas estas doctrinas heréticas y todas estas grupos religiosos heréticos, el Espíritu Santo la Biblia lo muestra como una persona. Él es una persona con voluntad, con conocimiento, y es una persona con afectos, igual que el Padre, que tiene voluntad, conocimiento y afectos, igual que el Hijo, que tiene voluntad, conocimiento y afectos. ¿Y cuáles son esos afectos? ¿Cuáles son esas voluntades? ¿Cuáles son esos conocimientos? Bueno, se los comparten entre los tres, porque esencialmente son el mismo ser, en esencia, pero tres personas distintas. Entonces, es un error común en la percepción que el mundo tiene del cristianismo, es que el Espíritu Santo es algún tipo entonces de fuerza impersonal, o simplemente un poder activo de Dios, pero no una persona verdadera, que es justamente lo que acabamos de decir acerca de los, por ejemplo, los testigos de Jehová, un miembro de la divinidad y de la Trinidad. Pero Jesús y los apóstoles se refirieron al Espíritu Santo como Él, el pronombre personal Él, que solamente se aplica para las personas o para un ser. Nosotros utilizamos el pronombre personal siempre en nuestra gramática para representar o presentar a una persona. Por supuesto que podría ser también un animal, ¿no? Pero en el casos estrictos de lo que viene a ser el tema de la gramática, el pronombre personal siempre se suele utilizar con acento, por supuesto, en la E, porque eso es lo que diferencia el él del artículo del él de un pronombre personal, el acento en la E. Ese pronombre siempre se utilizó entre Cristo y los apóstoles para referirse al Espíritu Santo de Dios. Ellos hablaban de Él. La Escritura nos muestra, por ejemplo, que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene conocimiento y afectos, todos los atributos que constituyen a una persona. Esos son los atributos que básicamente constituyen una persona. Una persona tiene voluntad. La voluntad, que es esa parte que nos permite nosotros ser libres en tomar decisiones,
Porque todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en función de la voluntad que tenemos. Nosotros somos seres morales libres, tenemos una libertad, no es una libertad absoluta, es una libertad que está restringida y que está delimitada a una serie de elementos y de factores. Pero tenemos voluntad. Además de eso, el ser humano también ostenta conocimiento, el ser humano conoce, el ser humano puede discriminar entre un color y otro, el ser humano puede llegar a discriminaciones entre una persona y otra, reconoce el rostro de una persona y sabe que el nombre de esa persona es tal nombre, y lo mismo así vamos con todos, ¿no? Tenemos también conocimiento, y por supuesto, además de conocimiento, también nosotros tenemos una parte afectiva. La parte afectiva, que es la que nosotros más comúnmente mencionamos como los sentimientos. Amor, miedo, compasión, ira, templanza, gozo. Hay una serie de sentimientos. Ya sabemos que el mundo de los sentimientos es infinito casi, ¿no? Entonces todo eso lo ostenta el Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo ostenta el Espíritu Santo de Dios. La actividad del Espíritu Santo se remonta hasta la creación. Nosotros podemos ver que el Espíritu Santo está presente desde el mismo inicio del libro, desde la misma primera expresión que se hace en el Génesis 1, capítulo 1, los primeros 5 o 6 versículos, vemos al Espíritu Santo. Dice que la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Y luego dice, en la segunda parte, dice que y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía, que es la misma palabra que se puede utilizar para incubar. Incubaba, como que es esta característica que tienen, o esta acción que tienen, que es muy útil, lógicamente, las gallinas, por ejemplo, para que los huevitos puedan producir polluelitos, ¿no? Ellos se sientan sobre el huevito, les dan su calorcito, están incubando, están en ese estado de incubación. Y el Espíritu de Dios era el que venía dando forma y venía dando orden. O sea que desde los mismos registros del Antiguo Testamento, para los que piensan, por ejemplo, porque eso será algo muy común, la gente que atacan al Espíritu Santo de Dios, por regla general, dicen que uno de los argumentos que sin duda alguna no se pueden pasar por alto para negar que el Espíritu de Dios existe, o que al menos no es una persona, es que no vemos una mención clara del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero es que lo que justamente nosotros vemos es lo contrario, ¿no? Porque vemos que desde el propio inicio en el Génesis ya se está declarando la existencia o el ser del Espíritu Santo de Dios, al decir que Él era el que iba dando orden, incubando y moviéndose sobre la faz de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1, del 1 al 2. Y eso es lo que nosotros podemos entonces encontrar. Y Él se movía e incubaba y hacía todas estas cosas. Se movía también se puede traducir como incubaba. Es la idea que se comunica cuando Dios envió al ángel Gabriel a visitar a la jovencita campesina María en Nazaret para decirle que iba a ser madre. Recordamos todos esa experiencia, recordamos todo ese evento, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que Dios tenía un propósito, que Dios iba a poner en ella, en su vientre iba a poner al Salvador de la humanidad, para que de ella naciese y se diera el plan de redención del cual hemos venido hablando en las últimas semanas. Era una campesina llamada María. María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Yo no conozco varón. El Espíritu Santo, el arcángel Gabriel se le manifiesta y le dice: vas a concebir un hijo. Y María lo primero que le dice: pero ¿cómo va a ser esto posible si yo no he conocido varón? Conocer en la palabra, conocer en este contexto de la Biblia significa yo no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre. ¿Cómo puedo yo dar a luz a un ser puesto que no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre? Y sí, ella estaba con José. Ella estaba con José, pero todavía José no la había conocido. Es decir, que José todavía no había tenido relaciones sexuales con María. Lógicamente, después ellos tienen sus hijos, que ya sí vienen como algo natural y propio de lo que todos los seres humanos nos practicamos, ¿no? Ya después María, de haber tenido a Cristo, puesto que José era su esposo, lógicamente que tenían intimidad. Y ellos tuvieron otros hijos. Y ahí María dejó de ser virgen,
Ella fue virgen hasta tanto no tuvo relaciones con José, pero una vez que tuvo relaciones con José ya no es virgen. ¿O es que acaso alguno de los otros acá que hemos tenido relaciones sexuales podemos decir que somos vírgenes? No somos vírgenes porque ya tuvimos hijos. Yo no soy virgen porque ya yo tuve mi hija. Mi esposa tampoco es virgen porque tuvo una hija de mí. Y ya en ese momento la palabra virginidad no tiene sentido en ese contexto. ¿Ok? Ahora, María sí fue virgen, lógicamente, en todo el trayecto que fue el embarazo de Jesús y luego que parió a Jesús, porque no había tocado hombre, ni hombre la había tocado. No había, pero de luego eso pasa, ¿ok? Entonces María le preguntó al ángel eso. ¿Cómo va a ser esto posible si no he conocido a un varón? Eso lo vemos registrado en Lucas 1:34. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso lo dice en el versículo 35. El verbo que se utiliza entonces aquí, fíjense, para describir la acción del Espíritu Santo sobre María, lleva la misma connotación que el término que se utiliza en Génesis 1 para describir el poder creativo del Espíritu Santo de Dios. Es el mismo término que se utiliza cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra o que incubaba sobre la faz de la tierra. Es el mismo término que se utiliza cuando María da a luz a Cristo o cuando el Espíritu Santo pone en el vientre de María la simiente de Cristo, o a Cristo mismo, más bien como la simiente que había sido profetizada, por cierto, en el capítulo 3 de Génesis. Eso un poco entonces acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como acabamos de ver acá, el Espíritu Santo no es una simple fuerza, no es una fuerza impersonal, el Espíritu Santo es una persona. Por supuesto, aquí estamos simplemente dando una pequeña introducción acerca del tema, ¿no? No vamos a adentrarnos todavía en el asunto de su naturaleza, de qué tipo de conocimiento, cuáles son los atributos que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque nada más estamos dando la introducción. Más adelante sí nos estaremos adentrando ya de poco en poco en todo lo que tiene que ver con ese asunto. Hablemos un poquito acerca del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es su poder? Ya hemos estudiado, por ejemplo, el oficio triple de Cristo. Todos nosotros recordamos el triple oficio de Cristo. El triple oficio de Cristo, donde se señala que Cristo es sacerdote, que Cristo es profeta y que Cristo además es también sacerdote, profeta y ¿qué es lo otro? Vamos a ver si recuerdan. Rey. Sacerdote, profeta y rey. Ese era el rol de Cristo. Todos esos eran oficios mediadores y eran oficios carismáticos. No eran los únicos oficios carismáticos. Los jueces que precedieron a los reyes, por ejemplo, en la historia de Israel, también eran líderes carismáticos. El término carismático proviene del griego carisma, que tiene que ver con un regalo o un don de Dios. Eso es lo que significa la palabra carismático. O el carisma. El carisma tiene que ver con eso, con un regalo, con un don que Dios ha dado. En este caso acá, ¿no? Carisma, el término carismático entonces proviene de eso, de carisma, que tiene que ver con un regalo de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, por ejemplo, y este tuvo fuerza para realizar grandes hazañas. Yo no sé si todos ustedes recuerdan la historia de Sansón, muy dilatada y muy extendida en las películas hollywoodenses, en diferentes relatos y cuentos, incluso extrabíblicos. La figura de Sansón siempre ha sido una figura bastante común de conocer, ¿no? De hecho, creo que algunas personas incluso conocerían más acerca de Sansón que del propio David. Digo, hablando en líneas generales, si se le llegase a hacer una encuesta a las personas que no profesan cristianismo o que no están metidas dentro de la religión cristiana como debería ser, todos recordarían a Sansón porque, como digo, Hollywood está plagada de películas de ese tipo y siempre se conoce el personaje de Sansón, ¿no? Para remembrar un poco, recordemos que estamos hablando de un hombre que tenía una fuerza sobrenatural. La fuerza de él, la fuerza bruta que Sansón tenía, no era una fuerza que venía de la naturaleza de sus músculos, o porque tenía un cuerpo muy fornido, no, porque las cosas que vemos que Sansón hacía eran cosas que ningún ser humano podía hacer. Por recordar, por ejemplo, la manera en cómo él se redimió al final de su historia luego de haberse pervertido, porque se metió con una mujer a quien claramente se le había dicho que no debía tocar, se metió con una raza, se metió con un pueblo, se metió con un tipo de gente, con un tipo de sociedad a la que Dios le había dicho claramente que no debía ligarse para que no se contaminara. No debía ligarse. Sin embargo, él, haciendo caso omiso de eso, se mete con Dalila. Y Dalila
va e indaga una y otra vez hasta la saciedad, hasta llegar al colmo, al tope de la paciencia de Sansón, para que les revelara cuál era la fuente de su poder. Y bueno, y él les reveló. Tenía que ver con el pelo, pero claro, que esto es simbólico del Espíritu Santo. En realidad quien le daba la fuerza era el Espíritu Santo, no era el pelo. Solo que en el pelo se simbolizó esa parte, para ponerlo en términos que no nos vamos a complicar, digamos que el pelo era en ese sentido como el símbolo de que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él y lo capacitaba para poder hacer cosas que un ser humano regular, común y corriente como nosotros no podía hacer. Entonces era como que esa presencia visible de que el Espíritu Santo estaba sobre él, el tema del pelo largo. Cuando él revela eso a Dalila, le dice, sí, mi fuerza yace en el pelo. Dalila le corta el pelo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Sansón perdió todas las fuerzas. Sansón perdió todas las fuerzas. Se va, lo meten preso, le hacen una serie de cosas. Luego al final de su historia, ya cuando tenía meses preso, su cabello vuelve a crecer. Ese cabello era representativo también, pudiéramos decir, en un sentido de la relación que él tenía con el Espíritu Santo de Dios. El tiempo que él estuvo preso seguro fue un tiempo donde él buscó la presencia de Dios, fue un tiempo, la Biblia no nos revela mucho sobre ese tema, pero seguramente fue un tiempo donde él volvió a conectarse con su fuente verdadera, que no era el pelo, sino que era Dios, y que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, lo había ungido para que tuviera esa fuerza sobrenatural. Al final, Sansón se redime en un acto suicida donde logra cobrar la vida de todos los rebeldes que estaban en el templo. A él lo ponen entre dos pilares y él toma los pilares y con su fuerza descomunal, que era la fuerza que el Espíritu Santo le había dado, él logra romper los pilares y hacer que toda la edificación se viniera abajo. Ahora, eso es algo que lógicamente ningún ser humano puede hacer. Por mucho que yo empuje esta pared ahorita y muchas patadas que le dé, yo no la voy a tumbar. Si no agarro una mandarria, difícilmente la tumbe, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. Imagínense, romper una pared es bastante complicado. Ni decir ya un pilar. Y los pilares para aquellos tiempos eran monumentales, eran descomunales, eran unas cosas inmensas, hechos de piedra monolítica. Una cuestión nada que ver con las construcciones de hoy. Vaya usted a saber si esas construcciones de aquellos tiempos eran buenas, que todavía hoy se conserva mucho de esa historia antigua en ruinas, que todavía están de pies, por la increíble calidad de los materiales que se utilizaban para construir esas edificaciones en aquellos tiempos. Nada que ver con estas casas de cartón que se hacen hoy día, que medio se les recuesta uno encima y se va uno con todo y pared para el otro lado. Nada que ver con eso, ¿no? Para aquellos días estábamos hablando de fortalezas que tenían una construcción increíble. ¿Y todo eso por qué ocurrió? ¿Por qué Sansón tenía esa fuerza sobrenatural? ¿Por el pelo? ¿O porque iba mucho al gimnasio? ¿O porque era uno de los participantes de los hombres más fuertes del mundo? No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver, sí, con el hecho de que el Espíritu Santo de Dios lo había ungido para entregarle ese poder. Porque lógicamente había un propósito divino en todo ese asunto. Entonces él vino sobre Sansón y le dio esa fuerza grande. Lo mismo pasó con Gedeón y los profetas. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los empoderó para el ministerio. El Espíritu Santo también ungió a los sacerdotes y a los reyes para que pudieran realizar sus tareas. Ungió a los sacerdotes, a los reyes, a los jueces y también a artesanos para que pudieran hacer la tarea, para que pudieran cumplir con el cometido, con la misión que Dios les había dado. De tal suerte, hermano, que cuando llegamos a este punto y decimos estas cosas, tenemos que preguntarnos si es que hay algo entre lo que nosotros hacemos para Dios que proceda de nuestra propia naturaleza o de nuestra propia voluntad antes que de la voluntad misma del Espíritu de Dios que ha puesto, que está sobre nosotros y que está en nosotros. Todas las cosas que nosotros hacemos y podemos hacer para el Señor las hacemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, fuera imposible hacer lo que hacemos para el Señor.
De tal suerte que nadie puede jactarse, y esto es importante, esto es bueno ponerlo en relieve, porque creo que cuando conocemos este tema se nos acaba el bonche, se nos acaba la fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta de pensar que a veces en nuestra ignorancia o en nuestra malicia, también podría ser, en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, pensamos que hacemos mucho para Dios y que lo que para Dios hacemos lo hacemos porque nosotros, bueno, tenemos la voluntad, somos muy buenos, queremos mucho al Señor, etc. No, y yo no estoy negando que no hay una voluntad en el ser humano y que la voluntad del ser humano no participe, porque yo creo profundamente en el acto de sinergia que se da entre Dios y el hombre. Hay un esfuerzo, hay un movimiento que se da de manera bilateral. Nosotros vamos haciéndonos santos. Yo sé que esto es contrario a la manera en cómo muchos otros lo entienden, pero en lo personal yo creo que hay una acción sinergista. Nosotros hacemos con Dios. Nosotros hacemos con Dios. Les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una historia de un viejito, para que entendamos cómo es que funciona esto de la sinergia, donde Dios y nosotros nos ponemos de acuerdo para trabajar en pro del cumplido, para trabajar en pro de alcanzar la meta que se nos ha propuesto. Hay una historia, ahorita mismo no recuerdo si eso es real o es ficticio, pero en cualquiera de los casos ilustra el punto que quiero expresar. Un señor que agarró un terreno y estaba horrible, un terreno lleno de monte, todo enmontado, con maleza por todos lados, cardos, espinas, etc. Y ese señor se propuso, agarró su machete, su pala, su hacha y comenzó a hacer un servicio profundo a ese terreno. Lo limpió y lo llevó al punto de convertirlo en un huerto hermoso. Porque cada día él se esforzaba valientemente, sudaba la gota gorda, como decimos nosotros acá, para llevar a cabo eso. Un día pasa una señora por enfrente de ese huerto, por enfrente de ese lugar, tan hermoso ya, porque se la había trabajado, esa tierra se había labrado con el esfuerzo de este hombre, y la mujer dice: caramba, las cosas hermosas que Dios crea. Al contemplar la belleza del lugar, dice, querrá decir las cosas hermosas que Dios y yo hicimos, porque si usted hubiera visto este monte, cómo estaba antes de que yo metiera pico y pala, no estuviera diciendo lo que dice. Ahí está la participación de los dos, de Dios y el hombre. Dios dio el terreno, Dios dio la tierra. El hombre, en su irresponsabilidad por no mantener las cosas, a quién sabe quién era el dueño anterior de eso, que no le importó nunca mantener el terreno, pero este sí se abocó a hacerlo. Dios le dio la fuerza, Dios le daba vida para que cada día se levantara y pudiera dar cada hachazo, cada machetazo. Porque si Dios no le da el aliento de vida que nos da cada día para hacer las cosas que hacemos, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Pero Él también dispuso en su voluntad, en su acto libre, decir: yo voy a limpiar esto. Yo voy a limpiar esto. Entonces ahí vemos que hay una participación bilateral. Dios da la fuerza, Dios da la sabiduría, Dios da la vida, Dios da los recursos, la tierra misma nos las dio, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras decisiones. Y si no las tomamos, pues tendremos serias consecuencias a veces de las cosas, ¿no? Consecuencias lógicamente que son negativas. Entonces el Espíritu Santo nos unge a todos. En el Antiguo Testamento Moisés fue el hombre más dotado, ungido por el Espíritu Santo, al igual que los 70 ancianos. Ningún hombre estaba más dotado en todos los tiempos del Antiguo Testamento que Moisés, en el tema del carisma y de lo que era tener el Espíritu Santo sobre su persona. Si recuerdan la historia de Moisés, Moisés fue un personaje, es el personaje histórico del Antiguo Testamento más importante de todos y del cual se habla más. De hecho, es casi una especie de semidios para el judaísmo. Cuando se habla de Moisés, casi ellos entienden que Moisés es una especie de Dios, de Dios en la tierra, o de un mini Dios en la tierra, ¿no? Y ¿quién puede negar que Moisés era un hombre que tenía una dote impresionante? ¿Quién puede dudar de las características que tenía Moisés? Un hombre que trató con una población de aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Esa era la iglesia de Moisés. La congregación de Moisés era todo el pueblo de Israel, que según los
que analizan estos temas, los expertos, los eruditos, el pueblo de Israel para aquellos tiempos comprendía entre 2 y 3 millones de personas. Ese era el pueblo al cual Moisés constantemente atendía. Si es difícil tratar con 3 cabezones, y a veces no nos podemos poner de acuerdo con 3 cabezones, ahora imagínense un hombre que tenía la responsabilidad de tratar con millones de personas. Para eso hace falta tener algo más que una simple humanidad. Para eso hace falta tener el carisma que el Espíritu Santo de Dios nos da. Y carisma no en el sentido, oiga, pues, porque yo entiendo que la palabra carisma, alguien carismático, nosotros normalmente interpretamos a alguien carismático como esa persona que todo lo que dice empatiza con la gente, todo lo que hace empatiza con la gente lo busca porque le gusta estar con esa persona, porque se la hace pasar bien y tal. No tiene nada que ver con esa manera de interpretar para nosotros el carisma. No, esa persona sí es carismática, todo el mundo se le acerca, es un echador de chistes, hace reír a todo el mundo, todo lo que dice cae en gracia para la gente. No nos estamos refiriendo a ese tipo de carisma que nosotros interpretamos comúnmente dentro de la sociedad. Cuando hablamos de carisma, aquí entiéndase que estamos hablando de un don, de un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos de que Moisés fue el hombre más carismático del Antiguo Testamento, estamos diciendo que era un hombre que tenía una dote especial de parte de Dios, porque el Espíritu Santo lo había ungido para realizar la labor que realizó. Era un hombre que tenía una sabiduría impresionante, era un hombre que tenía un temple, un carácter también muy encomiable, porque hacía cosas impresionantes. Era un hombre que fue el gran sacerdote y el gran profeta de aquellos tiempos, porque todo el tiempo estaba en comunión con el Señor, todo el tiempo estaba ejerciendo su sacerdocio, estaba ejerciendo su rol como profeta. Acuérdense que en Moisés nosotros vemos un tipo del Mesías en el Antiguo Testamento. Moisés es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Acuérdense que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo Testamento. Es una sombra y un tipo de lo que vendría a ser la esencia cuando Cristo pusiera los pies sobre la tierra en los tiempos neotestamentarios. Entonces Moisés tuvo que hacer eso, pero Moisés no pudo solo. Dios tuvo que también capacitar a 70 ancianos que le ayudaran en la labor para poder ordenar las cosas dentro del pueblo de Israel. Y a esos 70 ancianos Dios también les da el carisma, la dote del Espíritu Santo. Los empodera con el Espíritu Santo. Este empoderamiento no tiene nada que ver con este empoderamiento que hablan los evangélicos del neopentecostalismo de hoy, de agarrar y comenzar a imponer manos y decir va al piso y se cae un montón de gente en el piso. Esos son shows, esos son circos, hermano. No crean esas tonterías. No tienen nada que ver si la gente para el piso y la cuestión. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Todo eso es circo, hermano. Eso es histrionismo. Le voy a comentar una anécdota. Una vez un gran actor de Hollywood estaba congregándose en una iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos, lógicamente. Y una vez en una entrevista el reportero le pregunta sobre su cuestión religiosa. Y dice, no, sí, yo me congrego en una iglesia cristiana evangélica. ¿Es usted evangélico? No. Ay, entonces, ¿por qué va a esa iglesia? No, es que el pastor es muy buen actor y yo aprendo de él para mis actuaciones en las películas. Eso fue lo que él dijo. Ahora, a más de uno nos pudiera parecer eso poco menos que una especie de escarnio hacia nuestra persona. No, hermano, es que eso es real. Ese tipo de gente existe. Acuérdense que la Biblia bien habla y nos advierte acerca de los lobos disfrazados de ovejas, lobos rapaces. Esta gente que le hace creer a los demás que tienen el poder del Espíritu Santo y que ellos tienen más poder que Moisés y que Sansón. Que si Moisés tumbó 2 pilares de un templo, ellos pueden tumbar el World Trade Center. Y sin tocarlo, nada más profetizando, declarando, decretando una palabra. Esa estupidez del neopentecostalismo, ese evangelio folclórico que nos han hecho creer en muchas iglesias y que lamentablemente, y hay que decirlo, hermano, es lo que en la gran mayoría del pueblo evangélico practica y cree. Claro, porque ¿cómo no vende un mensaje de ese? Donde usted entra en una iglesia y le dice que primero que nada, que usted se va a hacer rico. Segundo, que usted no se va a enfermar nunca y que si se enferma solamente hace falta hacer una declaración en el nombre de Jesús y se le quitan todos los dolores que tiene.
que usted no va a ser más pobre, que pronto, que ya viene tu empresa, que ya viene tu Ferrari, ya viene tu Lamborghini. Caramba, hermano, cualquiera quiere estar en un lugar donde todos los domingos le estén diciendo eso. Aunque le estén cayendo a cuento y usted sepa que le están cayendo a cuento, por lo menos algún tipo de esperanza falsa genera en nosotros que nos mantiene de alguna manera, no sé, activos en el gozo, etc. Entonces, por supuesto que ese evangelio va a vender mucho. Es lógico que va a vender mucho, pero el empoderamiento que estos ancianos, el empoderamiento que los jueces, que los reyes, que los profetas y que los sacerdotes recibían de parte del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento no tenía nada que ver con estas cosas. Usted no va a ver en ningún relato del Antiguo Testamento donde se vea el caso de un profeta o donde se vea el caso de un sacerdote imponiendo manos a una masa de personas y esa masa de personas cayendo como plátanos en el piso. Eso no existe en los registros bíblicos. Eso es una construcción sociológica del evangelio neopentecostal moderno. Es una construcción sociológica. Una construcción, por supuesto, que viene de la megalomanía del hombre. Megalomanía es la enfermedad por el poder, es aquellos que están enfermos del poder, que quieren poder. Eso significa la palabra megalomaníaco. Una persona megalomaníaca es una persona que está enferma del poder. Por ejemplo, los perfectos ejemplos de megalomaníacos son los políticos. Los políticos son la gente más enferma de poder que existe en la faz de la tierra. Pero creo que ya los pastores neopentecostales les están haciendo competencia ya. Le están haciendo competencia. Sin duda alguna le están haciendo competencia. Son gente que está enferma de poder, gente que podrán venir hasta con buenas intenciones antes de ganar cualquier puesto político y luego que agarran el poder y comienzan a ver los verdes pasar de un lado a otro, esa tentación no se aguanta por mucho tiempo hasta que terminan haciendo lo que no deben hacer porque todos son corruptos. No hay uno que se salve. Todos son corruptos. La palabra de Dios lo dice. Todos los hombres son corruptos. Todos son megalomaníacos. Todos están enfermos de poder. Todos son avariciosos. El que quiera de creer que todavía existe alguien rescatable en ese mundo, alguien sano en ese mundo, simplemente es un ignorante y un inocente, porque eso no es lo que la Biblia dice. No era entonces aquí, para aquellos tiempos, fíjense, Dios ungía a estas personas porque iban a realizar una misión de parte de Dios. Entonces, Dios ungió, además de Moisés, ungió a 70 ancianos. Solo porque algunos en el Antiguo Testamento fueran ungidos con el Espíritu Santo y empoderados para realizar ciertas tareas, no significaba que ellos hayan nacido del Espíritu Santo. De aquí es donde tenemos que nosotros hacer una discriminación importante. La manera en cómo el Espíritu Santo se movía sobre los hombres en el Antiguo Testamento o el formato en el que el Espíritu Santo se manifestaba en ellos no es lo mismo a lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que el hombre ahora viene a convertirse en el templo y la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Para los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el corazón del hombre de una forma constante, sino que el Espíritu Santo se manifestaba en los hombres de aquellos tiempos eventualmente cada vez que ellos necesitaban realizar una obra que Dios les había encomendado. Para eso Dios enviaba el poder de su Espíritu Santo, les ungía para que ellos pudieran realizar la labor que Dios les estaba mandando hacer. Nuevamente eso nos deja ver que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Y que si no es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos empodera no para hacer estos circos y estos shows, nos empodera es para que nosotros podamos llevar a cabo la obra del Evangelio. Nos empodera para que nosotros podamos cumplir con el Evangelio. Nos empodera para que nosotros seamos compasivos, para que nosotros amemos al prójimo, para que nosotros amemos a los enemigos, para que nosotros cumplamos con todo el plan divino. Para eso es que nos empodera el Espíritu Santo de Dios, no para estos shows neocarismáticos que lamentablemente son los que hoy están en boga siempre. Son lo último de lo último. El último grito, diríamos, en términos tecnológicos de la tecnología, lamentablemente. Entonces eso pasaba de esa forma. Los empoderaba para realizar ciertas tareas y eso no ni significaba que ellos habrían nacido del Espíritu Santo. No eran necesariamente creyentes. A veces ni siquiera eran creyentes, no tenían
No es como el caso de hoy. Hoy cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo sobre una persona, el Espíritu Santo solamente lo pueden tener los creyentes, los que son hijos verdaderos de Dios. Una persona que no es hija de Dios no puede tener el Espíritu Santo como morada. No es un templo y una morada del Espíritu Santo. Por eso es que hay que saber discriminar, hay que saber hacer una distinción entre la manera en cómo el Espíritu Santo se movía con los hombres del Antiguo Testamento y lo que el Espíritu Santo ahora viene a hacer en los tiempos neotestamentarios. Por ejemplo, un caso de ello, para que vea que no era solamente sobre creyentes, el Espíritu Santo vino sobre el rey Saúl. Pregunto, el rey Saúl, para los que conocen la historia del rey Saúl, el rey Saúl es el rey con el que Israel inaugura su tiempo de monarquía. Israel antes del rey Saúl, antes del tiempo de los reyes, lo que existía en Israel eran jueces. Antes de los reyes existían jueces. Los jueces eran los que de alguna manera fungían en un rol administrativo de cara a la nación. Eran los que juzgaban las cosas, eran los que decían qué cosas se debían hacer y qué cosas no se debían hacer. Pero luego Israel, en su afán por querer parecerse al resto de las naciones que tenían alrededor, cuyas naciones sí tenían ya reyes desde hacía siglos, ellos dijeron, nosotros queremos reyes como las demás naciones. Cambiaron a Dios, que era el rey de ellos, por un rey humano, y Dios les entregó a Saúl. Eso es lo que ustedes quieren. Quieren tener un presidente como el que tienen el resto de las naciones. Quieren tener a un simple tipo, a un simple político ahí ocupando un cargo como lo tienen las demás naciones. Bueno, yo se los voy a conceder. Y les puso a Saúl, que fue el primer rey registrado en toda la cronología política del pueblo de Israel. Saúl fue el primer rey. Y sobre Saúl vino el Espíritu de Dios. Eso lo cuenta la Biblia. ¿Por qué? Porque los reyes tenían que estar capacitados por Dios para poder llevar a cabo la función que Dios les delegaba. Pero Saúl no fue un rey salvo. Saúl cometió aberraciones delante del Señor. Él fue rebelde. Fue el primer rey y fue el primero en hacer desastres en la nación de Israel. Fue el primero. De hecho, si nosotros estudiamos toda la historia, toda la cronología de los reyes que existieron, tanto en la casa de Judá como en Israel, cuando luego se separan, se diasporizan las tribus, vamos a ver que más del 95% de los reyes que gobernaban sobre Israel eran malos, no era gente buena. La mayoría era gente mala, y eso nos da una clara lección de cómo funciona el mundo político. Los únicos que fueron buenos en el sentido, ya saben, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos buenos en el sentido de que Dios con ellos pudo alcanzar un propósito. Por ejemplo, tenemos el caso de David, que es el gran ejemplo de todo lo que fue el sistema monárquico israelí. David, que es por antonomasia el modelo perfecto de rey en términos humanos, lógicamente, de lo que fue toda la historia de Israel. Fue el mejor de los reyes y sin embargo David también cometió aberraciones. Fue un asesino. De hecho, el mismo Señor le dijo, no vas a construir mi templo porque tus manos están llenas de sangre. Has matado demasiada gente. Y ese fue el mejor de los reyes y era un asesino. Y fue el mejor. Claro, lógicamente David tenía un corazón contrito y humillado delante del Señor. David amaba al Señor. Y él lloró amargamente cuando él cometió los errores que cometió y buscó el arrepentimiento de manera genuina. Su corazón sintió la necesidad de arrepentirse de manera genuina. Y es todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, Dios usaba el Espíritu Santo de Dios, se movía en estas personas para que pudieran realizar las misiones que tenían que realizar. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Si el Espíritu Santo no nos dota o si Él no está en nosotros no podemos llevar ninguna labor. Ayer estaba estudiando con mi esposa en el altar familiar. Estábamos en el capítulo 2 de Santiago, la carta de Santiago. Un capítulo que, por cierto, es uno de esos capítulos que
que a veces entre los poco entendidos y los que no saben, por ejemplo, que existe algo que se llama hermenéutica y que se debe aplicar cuando se va a interpretar las Sagradas Escrituras, puede llevar a una confusión tremenda. Ustedes saben que Pablo es el mayor expositor en todos los escritos neotestamentarios acerca del tema de que la salvación se da solamente por la fe y la gracia de Dios y no por las obras, no por lo que hagamos, no por lo bueno que seamos. Pero cuando vemos la carta de Santiago nos encontramos que Santiago dice, por ejemplo, que la fe sin obra está muerta. Entonces Santiago desarrolla todo un discurso donde justamente al final de ese capítulo la conclusión a la que llega es esa, que la fe sin obra está muerta. Y está todo el tiempo hablando de la importancia de las obras, del hacer. Entiéndase por obras no solamente el hecho, hermano, de que usted sea caricativo, etc. Lo más importante es servir a Dios, servir al Señor. Lamentablemente hoy tenemos una cristiandad enferma que no sirve a Dios, no sirve al Señor. Se conforman con ir los domingos al templo, calentar la silla y ya, no hacen más nada. Son incapaces de preguntar qué hace falta, en qué podemos ayudar, qué podemos aportar para que el servicio se dé bien. Hay que evangelizar, vamos a llevar el evangelio a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gente no hace eso, por regla general, lamentablemente. Y contra esas personas es contra quien Santiago escribe su segundo capítulo de la carta. Él dice, esta gente que dice tener fe y que es cristiana, pero no dan obras, no se les ve haciendo nada para el templo de Dios, no se les ve haciendo nada para el prójimo, no evangelizan a nadie, no hacen nada. Esa gente yo tengo que poner en duda prácticamente, hablándolo así, parafraseándolo y hablando entre líneas, lo que Santiago está queriendo decir es, a esa gente hay que poner en entredicho el cristianismo, hay que ponerle en entredicho el cristianismo. Y yo llegué a la conclusión, yo le decía ayer a mi esposa cuando estábamos analizando ese tema, yo le decía, la gente que hace eso, que son cristianas y solamente se conforman con ir a congregarse y no hacen nada más que eso, leen la Biblia, tienen su tiempo de oración, pero ya, no hacen más de eso, hay una de dos cosas que puede estar sucediendo ahí. O no es un cristiano verdadero y se está engañando a sí mismo, o es un cristiano rebelde que se está resistiendo a cumplir con la voluntad del Señor. Ay, Señor, ¿por qué me pasó esto y por qué me pasó aquello? Revisémonos, examinémonos. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Si el Señor nos dio su Espíritu Santo, no es para que estuviera ahí de a gratis. No es para que estuviera de gratis. Creo que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros precisamente por el hecho de que Dios quiere que nosotros obremos en consecuencia. Hay un templo al que servir, hay un Dios al que servir, hay un pueblo al que servir. Si nos vamos a restringir a simplemente ser oidores de la palabra y a no hacer más que eso, estamos graves. Estamos graves porque nos estamos resistiendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Y si usted no siente contrición en su espíritu, pese a que no hace nada por Dios, es porque tiene su piel de carne tan engrosada que todos los llantos y gritos que el Espíritu Santo da dentro de usted diciéndole lo que tiene que hacer, hay tanta grosura de su carne y de su poco interés por servirle a Dios que no logra escuchar la voz del Espíritu. Está completamente ensordecido, inhabilitado por la carne. Es lamentable, y en esa condición se encuentra mucho pueblo de Dios. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir al Señor. En lo que sea. En lo que sea. Servir a Dios no es ser un pastor y preparar un mensaje, no es ser solamente eso. Lógicamente los pastores sirven a Dios, ellos se preparan, dan las enseñanzas, escriben cuestiones, etcétera, para enseñar a la gente. Todo el tiempo están ejerciendo una labor magisterial y esa es la máxima forma de servir al Señor en un sentido, por supuesto, o sea, quienes se dedican a enseñar, quienes se dedican a
mostrar la voluntad de Dios, esto por supuesto que es algo sumamente importante, pero no es lo único que se hace, no es lo único que se hace, hay otras necesidades que también tienen que llevarse a cabo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se empoderaba no solamente y necesariamente únicamente a los creyentes, sino incluso a gente que no era creyente. Pero eso es para aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de momentos históricos que son completamente distintos a los de hoy, ¿no? No quiere decir que eso hoy ocurra así. Vemos también, por ejemplo, la unción de Balaán y de otros que sin saberlo dieron profecías bajo la influencia e inspiración del Espíritu Santo. Pero esos individuos no eran necesariamente creyentes. Ellos no eran creyentes, sin embargo Dios puso el Espíritu de Dios, puso su Espíritu sobre ellos para que en un momento determinado hicieran lo que tenían que hacer. Miren, hermano, cuando Dios quiere hacer algo, métase esto en la cabeza. Dios puede usar hasta una cucaracha. Y si tiene que hacer hablar a esa cucaracha para que alguien entienda, para que un pueblo o una sociedad abra los ojos y entienda lo que tiene que hacer, pues Dios pondrá una cucaracha con un micrófono para que hable. Las piedras, Dios puede hacer hablar a las piedras. La burra de Balaán, aquí está el caso, estamos hablando de Balaán, la burra le habló, Dios mío, ¿hasta cuándo te vas a seguir resistiendo a la presencia de Dios? El ángel salía, la burra lo detectaba, pero el profeta, el supuesto profeta, no se daba cuenta de que el ángel se estaba poniendo enfrente de él para que abortara su misión de ir a maldecir al pueblo de Israel. ¡Qué barbaridad! Un burro fue más sensible al Espíritu Santo que el mismo profeta. Eso es lo que sucede cuando nosotros no le servimos al Señor y no simplemente nos delimitamos a escuchar. Ya. El Espíritu de Dios se apaga y nuestra sensibilidad espiritual se inactiva al punto que llevamos nuestra vida y la seguimos llevando como siempre la hemos llevado sin hacer mayores esfuerzos para el Señor. Eso está sumamente grave. Por eso yo le decía ayer a mi esposa que bueno que se activaron en el tema del evangelismo, porque se necesita evangelizar, necesita activarse en el área del servicio al Señor. Se necesita. Entonces esta gente estaba sin duda alguna inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento entonces la unción del Espíritu Santo era un don especial dado principalmente a creyentes, pero no exclusivamente a creyentes. Y la unción del Espíritu Santo no era lo mismo que el don del nuevo nacimiento. Entonces hay que saber distinguir. Cuando hablamos del don del nuevo nacimiento, ahora el Espíritu Santo sí viene a morar permanentemente en nosotros. Aquellos tiempos era eventual, era temporal. La presencia del Espíritu Santo sobre una persona se daba de manera temporal. Ahora Él está en nosotros de forma permanente. En el Antiguo Testamento el empoderamiento del Espíritu se daba solo a individuos aislados, como los profetas, los sacerdotes, los reyes, los jueces y los artistas y artesanos llamados por Dios para diseñar y decorar el tabernáculo. A toda esa gente Dios tuvo que capacitarla. Todos los que tuvieron parte en el asunto de la construcción del tabernáculo, del templo de Dios, Dios tuvo que darle una sabiduría especial a esos hombres, poniendo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Él sobre ellos, para que ellos pudieran tener la capacidad de llevar a cabo la obra que tenían que hacer para el Señor. De otra forma no se hubiera podido hacer. La primera vez que leemos que el Espíritu Santo llenó a una persona fue en el caso de los artesanos y artistas, que fueron dotados de manera única por el Espíritu para realizar su trabajo. Imagínense ustedes, estaban nada más y nada menos que en el apogeo y desarrollo del Santísimo Templo, donde simbólicamente yacía la presencia del Dios Altísimo. Esos hombres tenían que tener una sabiduría especial para poder llevar a cabo toda esa misión que Dios les había entregado. No cualquier hombre podía hacerlo. No, que aquí traigo el mejor ingeniero del mundo y el mejor albañil, los mejores albañiles y los mejores ingenieros. Podrán ser los mejores. Podrán haber sido los que hicieron la mitad de los edificios que existen en el mundo. Pero no me sirven a menos que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ellos y los capacite, porque las cosas que para Dios hacemos tenemos que entender que son santas. Son santas y por eso lo santo en nosotros, que es su Espíritu, nos mueve a hacer todas estas cosas. Y esto es entonces un poco lo que podemos decir en una breve introducción acerca de lo que el Espíritu de Dios es. Remembrando, el Espíritu de Dios no es una fuerza impersonal, es una persona que tiene sentimientos, tiene sus emociones,
tiene voluntad, tiene conocimiento. Así como el Padre lo tiene, así como el Hijo Jesucristo lo tiene también. Y esto es la manera ortodoxa, entonces, de entender el concepto de la Santa Trinidad en las Sagradas Escrituras. Lógicamente solamente vamos empezando el tema de la neumatología, pero esto es un asunto que tiene que quedar bien claro en todos nosotros, porque una de las cosas que normalmente hace que un grupo de cristianos sea herético es que no asuman la Trinidad justamente dentro de los lineamientos como lo presenta la Biblia, sino que agarran y se inventan sus propios cuentos. Y esto es sumamente peligroso. Damos gloria al Señor.